¿no? Eh, Algunas clasificaciones de insuficiencia intestinal, y ahí después vamos a tocar más lo que es falla intestinal, ¿ya? Es muy, muy importante este tema también. En niños, en adultos son las causas diferentes. Entonces, la clasificación, nos habíamos quedado, ¿no? Clasificación fisiopatológica, eso tengan en cuenta, ¿ya? Vamos a activar el puntero, plumita. Entonces, la clasificación fisiopatológica de la falla intestinal, ¿ya? Entonces, este es un artículo, está en inglés, ¿no? Pero ahorita se entiende. Entonces, básicamente, cuando hacen la clasificación fisiopatológica, se van a enfocar, ¿no? Por ejemplo, en condiciones eh, clínicas generales para clasificar en la falla intestinal, ¿ya? Entonces, hay ¿no? 2, 3, 4, 5 clasificaciones, ¿no? Que son muy importantes, que ya les están enmarcados dentro del cuadro rojo, ¿no? Uno de los más importantes, ¿no? Que nos trae bastantes problemas en cuanto a nutrición, es el síndrome de intestino corto. Es un tipo de falla intestinal. Las fístulas intestinales, muy frecuentes, sobre todo en los postquirúrgicos, ¿ya? Es otro tipo de falla intestinal. Las dismotilidades intestinales, que es muy importante, también es otro tipo de falla intestinal. Por ejemplo, el hilio paralítico postoperatorio, algunos generan hilios paralíticos severos, refractarios al tratamiento, ¿no? Entonces, dismotilidades intestinales es otro tipo. Obstrucciones mecánicas, ¿no? Cualquier puede ser una masa tumoral, un vólvulo, etcétera, etcétera, que pues, también es un tipo de fisiopatológico de falla intestinal, ¿no? Y lesiones extensas de la mucosa del intestino delgado, ¿ya? Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, la enfermedad de Crohn, aunque una patología en específica puede estar, digamos, en uno o más dentro de estos tipos de falla intestinal dentro de la clasificación fisiopatológica, ¿ya? El mecanismo primario, ¿no? Hay mecanismos primarios de cada uno de estos tipos y hay mecanismos concomitantes, ¿no? Que son muchos, muchos, muchos. Los mecanismos primarios son muy importantes en la clasificación fisiopatológica. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, ¿no? Ya en algo ya en español, ¿no? En el síndrome intestino corto, el sustento del síndrome intestino corto se basa en la pérdida de la superficie intestinal para la absorción. Se pierde la superficie intestinal. Entonces vamos a ver después algunos gráficos de cómo se corrige esta pérdida de superficie, ¿no? Incluso quirúrgicamente, ¿no? Entonces, el síndrome de intestino corto en general se refiere a eso, pérdida de la superficie intestinal, ¿no? Y lógicamente va a traer pérdida o va a haber una absorción limitada de los nutrientes, ¿no? A eso se refiere intestino corto, ¿ya? Entonces, una enfermedad de Crohn puede ser intestino corto. Una enfermedad de un postoperatorio, donde sacan el colon o sacan una parte del yeyuno, ilio, puede ser intestino corto. El fundamento es que hay una disminución de la absorción de la superficie intestinal, ¿no? Y por tanto está reducida el proceso de absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, hay 5 clasificaciones fisiopatológicas de falla intestinal: síndrome de intestino corto, las fístulas intestinales, ¿no? Muchos son postquirúrgicos, dismotilidades intestinales, obstrucción mecánica y lesión extensa de la mucosa del intestino delgado, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, intestino corto, ¿no? Por ejemplo, en casos se ve bastante trombosis mesentéricas, no tanto de arteria como de vena, en caso de trombosis mesentéricas, pues cuando hay eso, el intestino se vuelve cianótico, ¿no? Y hay que reseccionar ese intestino cianótico dañado y después lo vuelven a unir o le hacen ostomías, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un intestino corto, enfermedad de Crohn, infartos mesentéricos, que es muy importante, enteritis por radiación en pacientes oncológicos, por ejemplo, traumas abdominales, ¿no? Los vólvulos, todos esos me pueden llevar a intestinos cortos, ¿no?
Entonces, una patología puede estar en una o más de estas clasificaciones, ¿ya? No es específica de unas. Fístulas intestinales, ¿no? Iatrogénicas, ¿no? Que son muchas complicaciones postquirúrgicas, terminan en fístulas, ¿no? Se abren las heridas, hacen fístulas enteroatmosféricas, fístulas enterocutáneas, enterentéricas, etcétera. Traumáticas, la enfermedad de Crohn también puede producir fístulas intestinales, ¿no? Porque la pared intestinal está debilitada, hacen fístulas, neoplasias, ¿no? Primarias, metástasis, la pared intestinal se edematiza o en algunos casos se acartona, entonces es muy difícil mantener la integridad de las paredes intestinales, entonces se hace una fístula, ¿no? Que la fístula es una comunicación entre dos mucosas, ¿no? Y si es la comunicación entre la mucosa y él, es una fístula enteroatmosférica, ¿no? Pancreatitis, enfermedades diverticulares, etcétera, etcétera, etcétera. Dismotilidades intestinales agudas, ¿no? Postoperatorio de cirugía abdominal, respuesta inflamatoria sistémica, en los pacientes con respuesta inflamatoria sistémica, pacientes con enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, hay dismotilidades intestinales. Ustedes saben que los pacientes postrados, por ejemplo, hacen ilio, ¿no? Hacen gastroparesia, hacen ilio. Entonces, hay ya dismotilidades intestinales. Muchas veces, en los pacientes postrados, por ejemplo, en los críticos, ¿no? O en otros pacientes, no necesariamente críticos, no están postrados, hay dismotilidad intestinal, ¿no? No se mueve bien. Y para eso hay tratamiento farmacológico también. Y para eso también hay nutrientes especiales, ¿no? Obstrucciones intestinales, ¿no? O mecánicas que van a obstaculizar el lumen del tubo gastrointestinal, ¿no? Tumores, ¿no? Cánceres, ¿no? Cuerpos extraños, tantas cosas que pueden haber, lesiones intestinales intrínsecas, extrínsecas, neoplasias, enfermedades celíacas, etcétera, ¿no? Y la enfermedad extensa de la mucosa del intestino delgado, la enfermedad de Crohn, atrofia de microvelocidades, otra vez enteritis, radioterapia, quimioterapia, etcétera, etcétera. Estos son varios ejemplos que tienen, y como si se dan cuenta, y pues una misma patología puede estar dentro de diferentes tipos fisiopatológicos. Es más, de acuerdo a su evolución, se puede clasificar en diferentes estadios, digamos, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, de acuerdo a su estadio, puede estar en un intestino corto, puede estar en una dismotilidad, una mixta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo que deben recordar es la clasificación fisiopatológica. ¿Ya? Miren, esta tabla es del SPEN, ¿ya? Del SPEN, ¿no? Unos datos bien característicos, ¿no? De síndrome de intestino corto, ¿no? Síndrome de intestino corto. Vamos a, no me ha salido la línea. Ah. Entonces, el intestino corto, por ejemplo, ¿no? Permita, ¿no? El síndrome de intestino corto, ya está, ¿no? Miren, ¿quién lo produce con mayor frecuencia? Tenemos estos dos, ¿no? El síndrome de intestino corto. El más frecuente es las isquemias mesentéricas, ¿no? También, en general, en la práctica clínica se ve bastante isquemia mesentérica, ¿no? Bastantes pacientes tienen un dolor agudo, intenso, que no cede, ¿no? Que no cede, hacen isquemias, sobre todo también pacientes con factores, como por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular tienen bastante riesgo de hacer todo tipo de trombos, ¿no? Trombos a nivel de la arteria mesentérica, vena mesentérica, qué sé yo, ¿no? Entonces, es una causa muy importante de síndrome intestinal. La enfermedad de Crohn también está en, ¿no? La enfermedad de isquemias mesentéricas, la enfermedad de Crohn también es una causa muy importante de intestino corto. Y miren, tercer lugar, complicaciones postquirúrgicas o quirúrgicas, ¿no? También se ve. Uno puede operar excelente, pero si el paciente está desnutrido, tiene otros factores, es diabético, es mayor de edad, es hipertenso, entonces, etcétera, etcétera. Añadido eso, así uno opere bien, pues ese paciente se va a abrir, va a hacer fístula, va a hacer licencia de herida, la sutura interna se va a abrir, etcétera, 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 ¿no? Dentro de los desórdenes de la motilidad, ¿no? Tenemos la enfermedad, la pseudoobstrucción crónica intestinal en su mayor porcentaje, ¿no? Es un buen porcentaje.
es en adultos, ¿no? En niños también tiene otra etiología, ¿no? Por ejemplo, miren, en niños las trombosis mesentéricas son poco frecuentes porque ellos no tienen muchas comorbilidades. Más frecuentes son los vólvulos, los niños, ¿no? Que van a producir síndrome del intestino corto. Motilidades, alteraciones en la motilidad intestinal, ¿no? La pseudoobstrucción crónica intestinal es la más frecuente en los adultos, también en niños, ¿no? Enfermedades extensas de la mucosa intestinal, ¿no? La enfermedad de Crohn, que es el más frecuente, que va a producir este tipo de falla intestinal, ¿no? La enfermedad de Crohn también, ¿no? A esos pacientes con enfermedad de Crohn difícilmente absorben los nutrientes, muy difícil. Así le damos una dieta oligomérica, muchos no absorben y se mueren pues por desnutrición, ¿no? La única alternativa son muchas veces nutrición parenteral total. Fístulas intestinales, miren la causa más frecuente, ¿cuál es? ¿No? Complicaciones quirúrgicas postquirúrgicas, ¿no? Las fístulas. Entonces, muy frecuentes. ¿Cómo prevenimos, por ejemplo, una fístula? Primero, que el paciente entre en las mejores condiciones nutricionales, ¿no? Por eso incluso hay NPT que vamos a ver, nutrición parenteral prequirúrgico, ¿no? Hoy en día, ¿no? Idealmente 5 a 7 días de nutrición parenteral total prequirúrgica, ¿no? Para poder mejorar la albúmina y que esa operación no sea en vana y no se abran las heridas, ¿no? Y no hagan fístulas. Porque si el paciente hace fístula, pierde electrolitos, se hace más grande la fístula, más estancia, más mortalidad, neumonías interhospitalarias, es todo un problema, ¿ya? Obstrucciones mecánicas, miren, son bastante frecuentes en adultos según SPEN, por si acaso, porque después esto van modificando de acuerdo a las etiologías de cada continente, incluso de cada país. Enteritis por radiación, pacientes eh, oncológicos, y miren, viridacias herencias también es otra enfermedad productora de obstrucción mecánica, ¿no? Bien frecuente, en orden de frecuencia, lo clasifica el SPEN, ¿no? Entonces, miren, tanto en niños y adultos es diferente las etiologías, las frecuencias, ¿no? Entonces, todos estos procesos que hemos visto nos van a llevar a falla intestinal, ¿no? Esto es más de lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es síndrome intestino corto? Todas las patologías que nos puede llevar al síndrome intestino corto, ¿no? Uno de los más frecuentes, la isquemia mesentérica que hemos visto, ¿no? Excepto en niños es vólvulos, ¿no? Fístulas intestinales, mire la cantidad de enfermedades, alteraciones en la motilidad intestinal también, sarto, ¿no? Obstrucciones mecánicas también, ¿no? Enfermedades extensas de la mucosa intestinal delgado también, ¿no? Entonces, acá ya lo resume, SPEN lo resume por órdenes de frecuencia. Entonces, para temas del examen, cuadro de SPEN va a ser, eh, podría venir eventualmente en el examen, ¿ya? Los demás, esto ya a modo de información. La clasificación funcional de falla intestinal, hay 3 tipos, tipo 1, ¿no? Tipo 2, tipo 3. El tipo 1 de falla intestinal es una falla intestinal aguda, ¿no? Paciente agudo, de corta duración, y finalmente o frecuentemente es limitada una condición, nada más, se limita de corto plazo agudo, ¿no? Entonces, en ese periodo agudo puede tener falla intestinal, pero tipo 1, ¿no? Y luego se hace la rehabilitación intestinal, se va fraccionando la dieta, un nutriente especial, se pasa por vía oral, etcétera, y deja de ser falla intestinal, ¿no? Tipo 2 ya no es agudo, se va prolongando. Esta condición aguda se va prolongando. Y generalmente, ¿no? Esto es muy importante, generalmente hay inestabilidad metabólica. ¿Qué significa? Que hay alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Hiponatremias, hipernatremias, hipocalemias, hipofosfatemias, etcétera, etcétera, ¿no? Requieren un manejo multidisciplinario, complejo, y requiere suplementación intravenosa, o sea, nutrición parenteral, no periodo de semanas o meses, ¿no? No especifican cuántos meses, no hay un punto de corte exacto. Cada bibliografía menciona tantos días, otros dicen 21 días, 28 días,
el SPEN original o SPEN original dice 14 días, dependiendo. Entonces, no hay un corte fijo, ¿no? En general me dicen semanas a meses, ya está. El tipo 3 ya es una condición más crónica todavía, hay una insuficiencia más crónica, ¿no? Pacientes también tienen inestabilidad en los metabólica, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones de la glucosa, etcétera, requieren NPT, suplementación endovenosa por meses hasta años, ¿no? Paciente que no tiene intestino está destinado a recibir nutrición parenteral, incluso domiciliaria, ¿no? Años. Eso ya sería una insuficiencia intestinal tipo 3, perdón, falla intestinal tipo 3, ¿no? Y quizás puede ser reversible o irreversible. Como hemos visto, el intestino corto puede llegar idealmente a un trasplante de intestino, pero en la realidad, ¿en cuántos países se hace eso? No sabemos, ¿no? Son pocos los países que hacen. Entonces ahí estaríamos ante una falla intestinal tipo 3, ¿ya? Miren la duración, más o menos, ¿ya? De SPEN es la base para temas del examen, ¿ya? Entonces acá hacen un SPEN, que es el original del 2015, el tipo 1, ¿no? Hay una duración menos de 14 días por el punto de corte, ¿no? 14 días. Tipo 2, semanas o meses, tampoco pone tantas semanas, tantos meses, ¿no? Semanas o meses. Y uno va evaluando el contexto clínico del paciente. Tipo 3, meses o años. Por ejemplo, en el tipo 1, hilo postoperatorio paralítico, ¿no? A veces el hilo paralítico dura un día, 2 días nada más, ¿no? Pero a veces se prolonga pues 7 días, 12 días, ¿no? Entonces no digiere, hay gastroparesias, no hay motilidad intestinal, ahí está con hilo, y encima tiene alteraciones hidroelectrolíticas. Ustedes saben que la hipocalemia hipocalemia, produce hilio, y además hay hipocalemia refractarias al tratamiento, más hilio, entonces es todo un problema, ¿no? Pero el tipo 1, según SPEN, en 2015, lo pone en punto de corte de 14 días. Tipo 2, semanas a mes, ¿no? Ejemplo, sepsis abdominal con o sin fistulización, fase aguda del síndrome de intestino corto, ¿ya? Porque si es un síndrome de intestino corto ya prolongado, ¿no? Pasaría a un tipo 3, ¿no? Tipo 3, meses o años, ejemplo, síndrome de intestino corto, ¿no? De fase no aguda y dismotilidades intestinales, ¿no? Son ejemplos a grandes rasgos de estos tipos, ¿no? Como verán, tipo 2, tipo 3 no especifican cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años. Tipo 3 dice meses a años. Tipo 2, semanas a meses, ¿no? Es una modificación que le hacen, lo adaptan, ¿no? Que haya también, por ejemplo, menos de 28 días, tipo 1, tipo 2, tampoco ponen el número de meses, tipo 3, meses a años, ¿no? Y cuando están años, generalmente pues reciben en otras realidades nutrición parenteral al domicilio, ¿no? ¿Y cuáles son las metas de tratamiento de acuerdo a los tipos? Por eso es importante, ¿no? ¿No? De acuerdo a los tipos. Por ejemplo, acá ya en 21 días pone el corte, ¿no? Entonces, el SPEN es original 2015, es la base, ¿ya? Y van modificando de acuerdo a las revisiones de la literatura, de acuerdo a esto, lo van adaptando de acuerdo al autor, ¿no? Metas de tratamiento, estabilización de homeostasis en el tipo 1, ¿no? Resolución de la falla intestinal, ¿no? Podemos tener un hilio que dura unos 5 días, por ejemplo, y luego ya el paciente comienza a tolerar, ¿no? Supera esa fase aguda y deja de ser ya una falla intestinal. Tipo 2, se debe lograr la resolución de la sepsis, ¿no? Hay que corregir las fallas multiorgánicas. Si el paciente está con insuficiencia intestinal tipo 2 y aparte tiene alteraciones de la glucosa, aparte tiene neumonía, sepsis, todo eso hay que corregir, ¿no? La disfunción orgánica. La disfunción orgánica se refiere a la disfunción cerebral, disfunción renal, disfunción hepática, pancreática, cardíaca, etcétera, etcétera. Todas esas disfunciones hay que corregir porque recuerden que el cuerpo no es solo pulmón, no es solo hígado, no es solo riñón, ¿no? Es un todo. Entonces, hay que corregir la sepsis, la disfunción orgánica, y finalmente se va resolviendo poco a poco esta falla intestinal tipo 2, ¿no? O como también no, y puede ya desencadenar una falla intestinal crónica, ¿no? De tipo 3. En el tipo 3, ¿no? Mantener siempre homeostasis, ¿no? Recuerden que hay una inestabilidad metabólica, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Se debe optimizar el estado nutricional
Y finalmente, muy importante, restaurar la integridad intestinal, que es bien, bien complicado cuando el paciente está en insuficiencia intestinal tipo 3, ¿no? Es bien, bien difícil, ¿no? De la fase tipo 1, tipo 2 pueden pasar y pueden mejorar, ¿no? Pero si es tipo 3 es bien complicado que pueda mejorar, ¿no? Miren, entonces las noxas, la sepsis, la cirugía abdominal, el trauma abdominal, los ictus, cualquier patología me puede llevar a una disminución en la absorción de macronutrientes y o agua y electrolitos, ¿no? Puede ser una disminución de agua, la absorción de agua, de electrolitos, de macronutrientes, perdón, condicionada por la alteración de la función intestinal, ¿no? Entonces, en este algoritmo, ¿no? Requiere soporte endovenoso de macronutrientes y o agua y electrolitos. No, si no requiere soporte endovenoso, o sea, NPT, simplemente es una disfunción intestinal, ¿no? O una insuficiencia intestinal, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Entonces, vamos viendo, pues leve, moderada, ¿no? Entonces, disfunción, ¿no? Acá lo ponen como disfunción. Si va a requerir NPT o soporte endovenoso de macronutrientes, sea carbohidratos, lípidos, proteínas, si es de menor de 28 días, ¿no? 28 días ponen acá, ¿no? Es ya una falla intestinal tipo 1, ¿no? Si es más de 28 días, hay inestabilidad metabólica, alteraciones electrolíticas, ¿no? Requiere una atención multidisciplinaria o el paciente está en UCI. El paciente que está en UCI ya se considera con una insuficiencia intestinal en su mayoría tipo 2, ¿ya? Y así vamos clasificando, ¿no? El fallo intestinal en intestino corto es muy importante. Como habíamos visto, el síndrome de intestino corto es una causa frecuente de falla intestinal. En el síndrome de intestino corto hay inhabilidad de mantener un balance energético proteico adecuado, o sea, se pierde la superficie de absorción y el plan siempre es mejorar la absorción intestinal de alguna u otra manera. Así tenga poquito de una longitud intestinal pequeña, se trata de mejorar la adaptación de esa superficie pequeña, ¿no? Para que se pueda absorber mejor los nutrientes. El principal mecanismo de falla intestinal es el síndrome de intestino corto, recuerden, ¿no? Ya hemos visto el más frecuente, el principal. Y el síndrome de intestino corto es la reducción de la superficie del área de absorción intestinal. A eso se refiere intestino corto, ¿no? Miren, esto es importante también, la longitud mínima de remanente postduodeno para mantener la nutrición enteral es de más de 35 centímetros en anastomosis y ayuno ileal, con colon intacto, ¿no? Entonces, miren, para yo dar nutrición enteral a un paciente, o sea, por sonda o por vía oral, qué sé yo, o por sonda nasoinal, orogástrica o nasogástrica, para que ese intestino pueda absorber, ¿no? Los nutrientes que yo le estoy dando, por lo menos debe tener más de 35 centímetros de remanente ese yeyuno en anastomosis y ayuno ileal, ¿no? Ahorita vamos a ver unos gráficos. Porque si tiene menos de 35 es poco probable que lo absorba y todo se va a perder, pues no lo va a absorber porque la superficie es tan pequeña, con menos de 35 centímetros es pequeñito, pues, ¿no? Se habla incluso de un síndrome de intestino corto, ultra corto, ¿no? Entonces ahí ya está, pues, ya se va perfilando al uso de nutrición parenteral total, ¿no? Incluso puede desencadenar a una falla intestinal tipo 3, ¿no? Crónica, de difícil manejo, ¿no? Eso en casos de anastomosis y ayuno ileal. Y el remanente mayor a 60 centímetros en anastomosis y ayuno cólica o colónica. Y mayor a 115 centímetros en ayunostomía fina. Ahorita vamos a ver. Si es menos de 60 centímetros, igualmente, también el riesgo para depender de NPT es aumento. Y en caso de una ayunostomía también, si está menos de 115 centímetros de remanente de yeyuno, o sea, de lo que queda, entonces también aumenta la probabilidad de uso de NPT. Pues acá vemos, miren, ¿no? Ven este gráfico, acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Acá nos saca una porción del yeyuno, ¿no? Digamos, ha tenido una isquemia mesentérica, nos saca una parte del yeyuno, ya
han sacado y luego lo han unido. Entonces, eso es una anastomosis yeyuno iliac, ¿no? Después en el B, en el gráfico B, tenemos, ¿no?, una parte del colon, ¿no?, una parte del colon, la mitad del colon, ¿no? Prácticamente lo han sacado, una micolectomía, digamos, derecha, con una resección también del yeyuno, y le han hecho una unión, ¿no? Yeyuno colónica, que está yeyuno con el colon, yeyuno anastomosis, yeyuno colon. Y finalmente el colon lo han sacado, o el colon le han hecho un muñón, está ahí el colon, pero no hay, el colon puede estar ahí, pero no hay una conexión con el yeyuno. Y este yeyuno han cortado, ¿no? O sea, el colon lo han dejado ahí, o lo han sacado, o le han hecho un muñón, han agarrado el yeyuno y le han hecho una ostomía hacia la superficie, pero que por ahí se pueda eliminar todo el contenido intestinal, ¿no? Entonces, esa es una yeyunostomía, ¿no? Si es menos de 115 centímetros, ese remanente, o sea, todo esto, la probabilidad de que use NPT es más alta, ¿no? O que dependa de NPT. Entonces, acá hay poca superficie intestinal, también hay que dar un nutriente especial, ¿no? Generalmente de alta absorción, para que se pueda, y no se pierda por esta iunostomía, ¿no? Porque recuerden que esas iunostomías tienen bastante flujo, ¿no? Como no pasa por el colon, todo eso se elimina, ¿no? Digamos, le das 1000 y sale 1500, 2000. Ustedes saben que hay jugo gástrico, jugo pancreático, jugo de la vesícula, el hígado, todos esos jugos se mezclan, entonces no le puede dar 1000 y puede salir por acá 3000, pues, ¿no? Se pierde por todo lo que se pierde todo lo que damos, ¿no? Entonces, para eso, el fundamento del tratamiento de este síndrome intestino corto es que el intestino no se mueva, o sea, producir un hilio farmacológico, ¿ya? Recuerden eso, se debe producir un hilio farmacológico en estos casos de intestino corto para que no haya una pérdida abundante de nutriente y pase lento y se pueda absorber, ¿no? Igualmente acá también, ¿no? Entonces, como no hay un remanente, todo el intestino ya han sacado, tampoco está todo el colon, igual no se absorbe de manera igual que un paciente normal. Entonces, acá debe haber una motilidad intestinal, debemos disminuir, o sea, debemos producir un hilio farmacológico. El hilio es la disminución de la motilidad intestinal, entonces debemos producir un hilio, en general un hilio farmacológico. Igualmente acá también, ¿no? ¿Para qué? Para que el tránsito del nutriente sea más lento, haya mayor contacto con la superficie de absorción y se pueda absorber, ¿no? Entonces acá vemos si es menos de 60 a 65 centímetros de yeyuno remanente, o sea, lo que queda de yeyuno, igualmente mayor probabilidad de NPT, ¿no? Y cuando la anastomosis yeyuno iliac, ¿no?, cuando sacan un pedazo de yeyuno y lo unen, ¿no?, yeyuno iliac, menos de 35 centímetros también, y la probabilidad tampoco aumenta para el uso de NPT. Algunas posibles manifestaciones sintomáticas, ¿no? En el primer caso, hipersecreción transitoria de ácido gástrico, alteración en la digestión. Miren las alteraciones, cómo va aumentando, ¿no? Cómo va aumentando conforme se va llegando de la anastomosis yeyuno-cólica o la yeyunostomía, ¿no? Aumento de la diarrea, deficiencia de vitaminas, ¿no? Recuerden que la vitamina B12 se absorbe a nivel del ilion terminal, ¿no? Entonces, va a haber alteraciones, no siempre la absorción de la vitamina B12, alteración en la absorción de sales biliares, deficiencia de vitaminas liposolubles.